Feliz y bendecido día, amados hermanos y amigos. Quien les habla, la apóstol Joanne González, pastora principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Sean todos bienvenidos a este tiempo de edificación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre ejercitando la mente de Cristo. Queremos invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Pastores González Salas y en YouTube Senda de Vida Internacional. Queremos saludar a todos nuestros hijos en la fe, a todos nuestros hermanos, abrazos, besos, bendiciones para todos ustedes en Cristo Jesús. Vamos a hablar el tema que comenzamos la semana pasada, ejercitando la mente de Cristo. En semanas pasadas estuvimos hablando acerca de ver y comprender todo en la mente de Cristo. Ahora vamos a ejercitar la mente de Cristo. Quiero decirte que Dios nunca hablará a nuestros sentidos naturales. No estamos en contra de lo que podamos sentir, no, en ninguna manera, porque nosotros como seres humanos, nosotros sentimos frío, sentimos calor, sentimos muchas veces ganas de llorar, otras veces podemos decir, ay, sentí que se me puso la piel de gallina. No estamos hablando de esto, no estamos hablando de lo que nosotros podamos sentir naturalmente, físicamente, vamos a decir humanamente, nada de esto. Pero déjeme decirle que nada de esto es confiable cuando estamos hablando de entender a Dios, estamos hablando de ejercitar la mente de Cristo. La mente de Cristo en nosotros tiene sentimientos estables. Nosotros como seres humanos, nuestros sentimientos pueden ser muy inestables. Nosotros podemos sentir un día una cosa y otro día sentir otra. De repente usted un día se sintió bien, pero el otro día se pudo sentir mal. Esto hablando humanamente, estamos hablando espiritualmente. La mente de Cristo en nosotros tiene sentimientos estables. ¿Con qué me refiero? La mente de Cristo sabe que vamos de gloria en gloria, que la voluntad del Padre es lo que a nosotros nos conviene, que todo lo que el Padre nos envió a hacer, nosotros lo vamos a hacer, que todo lo ponemos en Cristo, que nos fortalece, que no hay ninguna situación en nuestra vida que pueda terminar con nosotros porque no estamos en manos de un asunto ni económico ni natural. Eso lo sabe la mente de Cristo. Si toda información interna o externa que nos llega está procesado en la mente de Cristo, entonces Dios nos llevará a nosotros de gloria en gloria y mayores cosas sucederán. Dios nunca va a hablar algo a la mente humana. Usted dirá, pero Dios me ha hablado muchas cosas. Sí, Dios ha hablado muchas cosas, ciertamente, pero Dios no tiene nada que decirle a nuestra mente humana porque esta funciona sencillamente para decodificar nuestra mente natural, aquello que la mente de Cristo ya está sintiendo. Recordemos lo que hablamos un poquito la semana pasada, que en el momento que nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Jesús, recibir al Señor o hacemos una confesión de fe, en nosotros es implantada la mente de Cristo, es decir, que ya la mente de Cristo está en nosotros. Eso lo dijo el apóstol Pablo, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo ya está en nosotros. Entonces Dios nunca va a hablar algo a la mente humana, no, la mente humana simplemente va a descifrar aquello que ya la mente de Cristo está sintiendo. En Lucas 16, 19 al 31, el Señor Jesús habla acerca del rico y el Lázaro. Dos personas que una tuvo bienes, otra tuvo males, y que al final las dos perecieron, las dos murieron. Y nos habla este relato que usted puede leer muy detenidamente en Lucas 16. Las dos personas pasaron a la eternidad con los 5 sentidos intactos. Tenemos esta referencia en Lucas 16 de que hay una mente que es espiritual y trasciende lo físico. Si nosotros nos ponemos a leer con detenimiento, las dos personas en la eternidad donde estaban tenían sus sentidos intactos. Una
estaba sintiendo todos los males que estaban allí, y otro estaba en un lugar de reposo. El rico siguió siendo tan necio como lo fue en la tierra, y el otro fue consolado conforme a sus pensamientos. Estamos creyendo que Dios está levantando en todo el mundo personas que van a llamar a otras personas a que se eduquen, que necesitamos entrenarnos profesionalmente en esto. El pecado tiene un punto en el que va a tener que frenar cuando se levanten los hijos e hijas de Dios que conozcan estos principios como ministros competentes. Le voy a decir un principio: la mente que sea más entrenada en los sentidos de adentro o de afuera será la que tendrá mayor nivel de autoridad. El entrenamiento de la mente es el que produce autoridad y gobierno. La mente que elijamos entrenar es la que va a gobernar. Este es un principio. La mente que sea entrenada en los sentidos de adentro o de afuera será la que tendrá mayor nivel de autoridad. Entonces, si somos personas que todo el día estamos alimentando nuestra mente con pensamientos como de qué vamos a vivir, qué va a pasar, qué vamos a hacer, nunca vamos a salir de esta situación, cuándo pasará esto, qué dicen las noticias, cómo está la economía, entonces nuestra mente se va a ejercitar en que vivamos asustados, vamos a vivir en alarmas, vamos a vivir todo el tiempo con una vida de derrota y sin razón, metidos tal vez en una iglesia esperando a que las cosas sucedan, pudiendo nosotros provocar el tiempo kairos de Dios en nuestras vidas. Todo esto desde la mente de Dios. Me refiero a que la mente que entrenamos, el pensamiento que entrenamos es el que nos va a gobernar. Por eso la palabra nos dice: ejercítate en la fe, ejercítate en la piedad, entrena la mente de Cristo. La mente de Cristo no se entrena para tomar decisiones, lo hace para crear situaciones. Rompamos los límites de nuestra mente natural y comencemos a declarar que nuestros ojos espirituales van a ver la realidad de Dios para nuestra vida, y cuando la veamos, entonces allí va a nacer la fe. La fe no nace porque oímos a un predicador o a predicadores. La fe nace porque podemos ver con los ojos de Cristo en nosotros lo que Dios nos ha preparado. ¿Qué es lo que Dios nos ha preparado? Gloria, más gloria, más gloria y más gloria. Seremos la generación que veremos la gloria de Dios manifestada en esta tierra. En Segunda de Reyes, capítulo 6, tenemos el ejemplo del profeta Eliseo y su criado. Dice el versículo 14 y 15: y entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Con estas palabras, Giezi, el criado de Eliseo, manifestó una mente de discípulo, una mente de criado. No hay peor cosa que meterse en el evangelio y funcionar con la mente humana. Hay más gente frustrada dentro que fuera del evangelio, porque el evangelio no está pensado para gente que piensa humanamente, sino para aquellos que han desarrollado la mente de Cristo. Déjeme decirle, hay mucha más gente más frustrada dentro de las congregaciones que fuera. ¿Por qué? Porque no han desarrollado la mente de Cristo. En este texto de Segunda de Reyes 6, en el versículo 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tremenda declaración hizo el profeta Eliseo y le dijo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, Giezi. Podríamos decir que Eliseo empezó a declarar una palabra. Eliseo no era ningún psicólogo.
no empezó a decirle, cierra tus ojos, repite conmigo, interioriza esto. No, él simplemente hizo una declaración de fe. No tengas miedo. En otras palabras, le estaba diciendo, Giesi, el problema es que no estás viendo con tus ojos. En otras palabras le dijo, Giesi, aunque ves físicamente, naturalmente, no estás viendo espiritualmente. Eliseo no se sentó a darle un curso a Giesi de cómo iba a entender. No, en ninguna manera. Simplemente nos dice el versículo 17, dice, y oró Eliseo, oró, dijo, dice la palabra, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué tremenda la palabra del Señor. Eliseo nos dice la palabra que oró, pero él no oró para decirle, Señor, quita todos los enemigos que están aquí. O Jehová, quita todos estos enemigos. No. Él no oró por nada de eso. Él oró fue por su criado. Él oró fue para que su criado pudiera tener visión, para que pudiera ver. Primero le da una declaración y le dice, no tengas miedo. Él tenía confianza, él tenía seguridad en Dios. Y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y después ora. Qué tremendo, ¿verdad? Ni siquiera oró primero para tener la seguridad de que Dios estaba con él. No, él tenía la seguridad y lo declaró. Y después fue que oró, pero para que su criado pudiera tener la visión que necesitaba. En otras palabras, estaba Eliseo diciéndole, Señor, cambia a este criado, cámbiale la visión a este criado, cambia a este ciego, o permite que este ciego pueda ver lo que yo estoy viendo. Ahora bien, Eliseo funcionaba en los sentidos de adentro, pero su compañero, su criado Giesi, funcionaba con los sentidos de afuera. Muchas veces nosotros también estamos así, funcionando es con los sentidos de afuera, con lo externo, pero Eliseo funcionaba con los sentidos de adentro. Dice la palabra, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Jehová abrió los ojos del criado y miró y pudo ver todo lo que ya Eliseo previamente había visto. Para que alguien pueda ayudarnos en el camino, primero debe haber una impartición de una visión espiritual de Dios al Espíritu. Para nosotros como generación, caminar en la mente de Cristo va a ser como aprender a caminar de nuevo. Usted y yo tenemos que aprender a ejercitar la mente de Cristo que ya está en nosotros. Ahora hay una pregunta, ¿qué mente vamos a alimentar hoy? ¿Qué pensamientos vamos a alimentar hoy? Dijimos que los pensamientos o la mente que nosotros alimentemos, esa es la que nos va a gobernar. Si alimentamos nuestra mente de Cristo con palabra, con adoración, con tiempos en la presencia del Señor, intimidad con el Espíritu Santo, cuando los enemigos aparezcan, no los veremos, sino que veremos la provisión de Dios con nuestros ojos espirituales. Había una realidad en el tiempo de Eliseo, estaban los enemigos, pero también había una realidad, y era el cuidado y la protección de Dios. Y muchas veces nosotros solamente estamos viendo los enemigos que están alrededor y no estamos viendo con nuestros ojos espirituales la provisión de Dios, el cuidado de Dios, porque no estamos ejercitando la mente de Cristo que ya está en nosotros. Qué tremendo la oración del profeta. Señor, ábrele los ojos. Vemos una oración muy parecida ahora del apóstol Pablo en Efesios 1:18, cuando dijo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dos hombres, dos tiempos diferentes,
situaciones, tal vez algunas parecidas, otras diferentes, pero dos personas que ejercitaron la mente de Cristo, que pudieron entender y comprender todo desde los sentidos internos. Dos hombres de fe, dos hombres que experimentaron grandes cosas, maravillas, prodigios, señales. Efesios 1:18. Estas son las oraciones que no pertenecen ni al nuevo ni al viejo pacto, sino que pertenecen al pacto eterno. La sangre de Cristo pertenece al pacto eterno. Y aquí en la tierra nosotros tenemos muchos pactos, claro que sí, pero en el pacto eterno vemos que hay cosas que se repiten tanto en el antiguo como en el nuevo, porque pertenecen a la dimensión de la eternidad. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A lo mejor usted dirá, bueno, pero es que Eliseo era del Antiguo Testamento y Pablo era del Nuevo Testamento. Sí, pero es que hay cosas que pertenecen a la eternidad. Dios es eterno, Dios desde el principio, Dios es final, siempre ha existido. Y nosotros no podemos entender. Hay cosas que por más que nosotros queramos, no podemos entender. Y esas son las que pertenecen al pacto eterno. ¿Quién le instruirá? A nuestros sentidos naturales hay que enseñarles todo, pero a nuestros sentidos espirituales no hay que enseñarles nada. ¿Por qué? Porque ya ellos están instruidos. Lo que Dios no quiere decir, no se lo va a decir al que está a nuestro lado. El que está a nuestro lado está oyendo lo mismo, pero nuestro espíritu es el que va a entender, a decodificar lo que es para nosotros. Pablo dijo, no me interesa conocer a Jesús según la carne. Él vio toda una generación de discípulos que vivían hablando de Jesús y sus historias en la carne. Pero él dijo, yo no conocí al Cristo humano, yo he conocido al Cristo revelado. Yo nunca estuve en la cruz, pero he conocido al Cristo de la cruz. Por eso estoy juntamente crucificado con Él. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué interesante todo lo que el apóstol Pablo, la declaración que el apóstol Pablo hizo. No conocí al Cristo humano, he conocido al Cristo revelado. No estuve en la cruz, pero sé cómo piensa ese Cristo que fue a la cruz. Estoy juntamente con Él, crucificado. Y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La mente de Cristo nos dice que no debemos pasar por aquello que Él ya pasó. Pero esto no es un versículo bíblico. Esto es algo que tiene que ser una revelación para nosotros. Con esto concluyo por este tiempo. Es la mente de Cristo la que tiene la vida espiritual operando por revelación y no por información. Nosotros podemos recibir información, de hecho recibimos mucha información de muchos sitios, de muchos lugares, de muchas personas, pero es la mente de Cristo la que opera en nosotros y es por revelación y no por información. Cuando Dios habla, lo hace es a nuestro espíritu. No somos una persona física en búsqueda de una experiencia espiritual. Somos un ser espiritual soportando un poco de tiempo una experiencia física. Tengamos calma, porque Satanás siempre va a atacar la naturaleza exterior donde él ha trabajado, pero él nunca puede atacar la mente de Cristo. No hay alarmas contra la mente de Cristo. La mente de Cristo desde el Génesis ordena el caos. En este tiempo, a través de sus hijos, va a traer orden a todo este caos y a todo el caos que se pueda levantar en nuestras vidas. Ejercita la mente de Cristo que ya está en tu vida. ¿Qué pensamientos vas a alimentar? Es necesario pensar qué pensamientos estamos alimentando. Si queremos vivir en alarmas o si queremos vivir todo bajo la mente de Cristo. ¿Quieres vivir alarmado? Alimenta entonces tus sentidos externos. ¿Quieres vivir ejercitando la mente de Cristo? Entonces ejercítate en la fe.
fe, ejercítate en la piedad y ejercita la mente de Cristo que ya está en ti. Para mí ha sido una gran bendición, amados hermanos, amigos, haber compartido esta palabra con ustedes el día de hoy. Esperamos en una próxima oportunidad poder compartirles otro tema también que edifique sus vidas. Les mandamos besos, abrazos, bendiciones a todos, a la familia, esperando que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Abrazos para todos.